Bueno, vamos a comenzar con una propiedad de los fluidos. La primera propiedad que se llama viscosidad. La viscosidad no es la tendencia, no es más que la tendencia de un fluido o una resistencia principalmente de un fluido a fluir. Entonces, en este caso, nosotros vamos a revisar unos conceptos principales de viscosidad que pues va a ser utilizada en el balance de momento. Entonces, nosotros vamos a tener, supongan que tenemos dos planos. Aquí, por ejemplo, tenemos un fluido. El rosa sería el fluido y tenemos dos placas, una placa arriba y una placa abajo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que va a hacer es que se le va a aplicar una fuerza a la, aquí se le aplicaría a la placa superior. Entonces, por lo tanto, bueno, aquí dice steel, ¿no? Pero en este caso no sería, aquí sería un fluido. Aquí adentro tendríamos un fluido y vamos a ver que este fluido se movería, ¿sí? Si nosotros lo vemos como unas, pues como una serie de láminas, vamos a ver que las láminas de arriba se moverían a mayor velocidad y las láminas de abajo pues casi no se moverían. Entonces tendríamos un movimiento mayor en la parte de arriba y un movimiento casi nulo en la parte de abajo. Entonces, esto se puede representar de la siguiente manera. Entonces, tenemos una superficie, tenemos una fuerza que es paralela a esa superficie. Nosotros aplicamos esa fuerza y prácticamente el fluido que está entre las dos placas pues se comienza a mover en la parte de arriba y la velocidad, aquí dice velocidad igual con cero, en la placa inferior pues es casi igual con cero. Entonces, por lo tanto, la ecuación que va a explicar la viscosidad va a ser igual a fuerza sobre de área va a ser igual a la viscosidad por la velocidad entre d, en este caso y, que sería, y va a ser la distancia entre las dos placas, la distancia desde este punto hasta este otro punto. Esto sería y, pero ahí ya sería un valor, ¿sí? Un valor completo. Entonces, note también que esta fuerza y esta área son paralelas, no son perpendiculares. Por lo tanto, mm, lo llamaríamos de manera diferente. No sería una presión, porque las presiones por lo regular, la fuerza es normal a la superficie. En este caso no. En este caso la fuerza es paralela a esta superficie. Entonces, por lo regular, nosotros llamamos a esto tensión. Entonces, dice que la fuerza debe de ser proporcional al área. Entonces, la fuerza va a ser proporcional al área. Si la pasamos aquí, si pasamos la fuerza del otro lado multiplicándola, pues tendríamos que fuerza va a ser igual al área por la viscosidad, por la velocidad sobre de la distancia. Entonces, la fuerza es proporcional al área y a la velocidad y va a ser inversamente proporcional a la distancia entre las dos placas. ¿Qué quiere decir que va a ser inversamente proporcional? Físicamente explicado es que si nosotros tenemos una distancia mucho más grande, ¿sí? La fuerza que se debe de aplicar tiene que ser más grande, debe de ser proporcional, inversamente proporcional. ¿Sí? Nosotros vamos a requerir más fuerza al tener una mayor distancia.
¿sí? Entonces, o bueno, al revés, ¿no? Sería que la velocidad va a disminuir si nosotros tenemos un mayor espacio entre las dos placas. Mm, o que nosotros necesitaríamos más fuerza si vamos a tener eh, una distancia una mayor distancia entre de las dos placas. Entonces, bueno, la fuerza que nosotros vamos a aplicar va a depender principalmente del área, de la velocidad y de la distancia entre las dos placas, ¿sí? Prácticamente entre la cantidad de materia que nosotros tenemos. Y algo va a permanecer constante y esa constante de proporcionalidad sería la viscosidad. Entonces, la constante, bueno, si voy a escribir, sería, no, entonces, bueno, control Z, la constante, la constante de proporcionalidad sería la viscosidad. Entonces, en este caso, la viscosidad es lo que permanecería, bueno, en este caso es lo que tendríamos como una constante. Pero pues es obvio que la fuerza también va a depender de esa propiedad. Y esa propiedad va a ser independiente de cada fluido. Por ejemplo, nosotros podemos tener agua, entonces esa constante de proporcionalidad tendría un valor. Pero si nosotros tenemos otro fluido como un aceite más viscoso, entonces la fuerza que nosotros vamos a necesitar, pues va a ser más grande. ¿Sí? Si es un aceite más viscoso que el agua, entonces sería mucho, bueno, sería menor, ¿sí? Porque si la viscosidad, en este caso, se supone que es la resistencia de un fluido fluir, entonces, pues si nosotros lo tomamos como resistencia, entonces aquí prácticamente lo estaríamos tomando como una facilidad para fluir, ¿sí? Entre más grande sea este valor, más grande va a ser la fuerza, ¿sí? Entre más grande sea este valor de viscosidad, más grande va a ser la fuerza y por lo tanto sería una resistencia, ¿sí? Entre más pequeño sería este valor, ¿sí? Como un aceite muy muy viscoso, entonces pues tendríamos una fuerza mucho más pequeña. ¿Sí? Fuerza o la tensión sería mucho más baja. Entonces, por lo regular, la fuerza sobre la unidad de área se va a sustituir por el símbolo tau. Entonces, nosotros vamos a tener que fuerza sobre de unidad de área, nosotros la vamos a sustituir por tau. Y ese tau va a ser o se va a denominar como una tensión. Entonces, esa tensión va a tener una dirección. Y bueno, lo primero que sería XY. ¿Qué va a representar Y? Y va a representar, Y representaría el plano perpendicular al área. Es perpendicular al área y tendríamos X, que va a ser la dirección de la fuerza. Dirección de la fuerza. Entonces Y sería el plano perpendicular al área. Y sí, tenemos que el área sería esta parte de acá arriba. Esta parte de acá arriba. Si se dan cuenta. Esa sería el área con la que vamos a trabajar. Y obviamente esa área es perpendicular a la dirección Y. ¿Sí? Esta sería la dirección y por lo tanto son perpendiculares. Entonces, plano perpendicular a la dirección del área sería X
digo y la dirección de la fuerza está dada paralela a X. Esta es la fuerza, ¿sí? Y la dirección de X sería esta. Entonces son paralelas, entonces sería la misma dirección. Entonces, esta ecuación se convierte en de la siguiente manera. Esta ecuación se convierte en tau xy, que va a ser igual a, en este caso sería negativo, el gradiente, ¿sí?, con respecto a y multiplicado por la viscosidad. Entonces, esto nos quedaría como tau xy va a ser igual a negativo la viscosidad derivada de la velocidad con respecto a x en dirección, la velocidad de x con respecto a y. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nos dice que tau, que sería esta misma fórmula, la fuerza por unidad de área, va a ser igual al gradiente negativo de la velocidad en dirección de y, ¿sí? ¿Por qué es un gradiente negativo? En este caso sería un gradiente negativo porque la velocidad va a ir disminuyendo conforme se avance en la fuerza. En este caso, pues nosotros tenemos la fuerza aquí sería 0 y aquí comenzaría a incrementar la dy. Entonces, por lo tanto, vemos que en la placa que estás, el fluido que está cercano a la placa donde se le aplica la fuerza, ahí vamos a tener una velocidad mucho mayor. Pero la velocidad va a ir disminuyendo conforme se acerque a la placa que está inmóvil. Entonces, eso es lo que representaría este gradiente negativo. Nos está diciendo que la velocidad disminuye conforme se incrementa y. Y si es cierto, ¿no? Tenemos que la velocidad va a disminuir, la velocidad la aplicamos en la, supongan que aquí está el espesor 0 de la placa y aquí estaría el espesor y de la placa. Entonces, conforme vamos incrementando el espesor de la placa, la velocidad en X, porque en X, pues si se dan cuenta, la velocidad va en dirección de X. Entonces, esa velocidad en X va a ir disminuyendo. Entonces, por eso me dice que voy a tener un gradiente negativo de la velocidad con respecto a Y, ¿sí? Entonces, aquí tengo las velocidades, están representadas por estos vectores y cada uno de esos vectores pues va a ir disminuyendo conforme se incremente el espesor de la placa, ¿sí? Esta velocidad es con respecto a X, ¿sí? Y luego aquí se multiplica por la viscosidad, que la viscosidad ya sabemos que es una propiedad del fluido, va a ser independiente si es agua, si es aceite, si es miel, si es mermelada. Entonces, en este caso tendríamos valores diferentes de viscosidad. Entonces, por lo tanto, la fuerza por unidad de área va a ser proporcional a la viscosidad. Entonces, aquí ya tenemos la viscosidad y multiplicada por el gradiente negativo de la variación de la velocidad con respecto a el espesor de la placa, con respecto a y. Esto es a lo que le vamos a llamar la ley de la viscosidad de Newton. Ley de la viscosidad de Newton. Entonces tendríamos esta ley de la viscosidad de Newton y esta establece que la fuerza cortante, esto es lo que vamos a llamar fuerza cortante por unidad de área
Es proporcional al gradiente negativo de la velocidad. Bueno, aquí lo voy a poner mejor. La fuerza cortante por unidad de área, por unidad de área es proporcional al gradiente negativo de la velocidad con respecto al espesor de la placa multiplicado por la viscosidad. Entonces, eso es lo que me va a decir la ley de Newton de la viscosidad. La vamos a utilizar después, por eso quiero que la conozcamos primero. Entonces, la pongo como una ecuación importante. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por este video.